Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché al Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra y guárdala y conviértete. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y poseerán conmigo en blancas vestiduras, porque son dignos. El vencedor será vestido de blancas vestiduras. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque dices: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte en los ojos, a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Bella palabra la que se nos propone en este día. Y de manera muy especial quisiera que nos enfocáramos en la primera lectura tomada del libro del Apocalipsis, que hemos comenzado a leer esta semana. Ya en la penúltima semana y en la última semana del tiempo ordinario, se nos propone en la iglesia la lectura del libro del Apocalipsis. Y es una lectura que nos permite hacer también una visión de la iglesia, porque el libro del Apocalipsis es una visión de la iglesia. Es un libro que contiene las claves para entender la historia de la iglesia en todos los tiempos. Es la historia de la presencia de Jesús permanente en medio de su comunidad, en medio de nosotros, la comunidad creyente, por medio de su Espíritu, que guía y que acompaña nuestro peregrinar hacia el cielo. Un peregrinar que no es nada fácil, que se realiza entre luchas, pero en el que no estamos solos, en que contamos con la presencia del Cordero que ha sido degollado, pero que está de pie. Por eso es hermoso este libro del Apocalipsis. Es un libro que tiene como propósito
suscitar y avivar la esperanza de la iglesia en todos los tiempos. Por eso estas cartas que hoy escuchamos, como las que escuchábamos ayer, nos conecta con esta iglesia de siempre. Hoy las cartas que se dirigen a la iglesia de Sardes y de Laodicea son dos cartas a dos iglesias, a una iglesia moribunda y a una iglesia tibia. Esa iglesia moribunda y esa iglesia tibia podemos ser nosotros hoy. Si se dan las características de la iglesia moribunda de la iglesia de Sardes o la iglesia tibia de Laodicea, dice: yo, Juan, escuché la voz del Señor que me decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Fíjense ustedes que habla en primer lugar al ángel, al mensajero, al pastor, al obispo, al que guía la iglesia. Esta palabra tiene un destinatario que es la iglesia, pero en primer lugar al responsable de la iglesia. A él se dirige esta palabra. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Así se identifica, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es una manera de hablar, de decir, es el Espíritu Santo el que habla, el que va a pronunciar esta palabra. Conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero está muerto. Es decir, es una iglesia que hace, pero es una iglesia que le carece del Espíritu que da la vida. Es una iglesia con muchas actividades, pero es una iglesia moribunda. Y esa iglesia podemos ser nosotros. Esa iglesia puede ser tu comunidad, la mía. Esta iglesia puede ser esta comunidad de la Natividad de María. Y por eso esta palabra nos pone frente a un espejo. ¿Somos una iglesia que hace, pero sin espíritu? ¿Dónde se nota que estamos como muertos? En que hacemos muchas cosas, pero en nosotros hay pereza, en nosotros hay indiferencia, en nosotros hay desidia, en nosotros hay falta de compromiso con la justicia, en nosotros hace falta un compromiso más decidido que nos entusiasme. Podemos ser una iglesia que canta y podemos tener ministerios de cantos, pero el del ministerio de canto simplemente es una persona que canta bonito, pero Dios no acontece en su vida. Podemos tener lectores de la palabra de Dios, proclamadores como los que han pasado ahora, pero una palabra que no los penetra. Podemos tener grupos que organizan las festividades y una junta de la fiesta de la Virgen del Socorro, pero gente que no tiene la experiencia de la vida y del Espíritu de Dios. Podemos hacer muchas actividades como recorrer mercados y redistribuir mercados para los pobres, pero somos una iglesia moribunda. Somos una iglesia cementerio, es decir, una iglesia como nuestro cementerio de aquí de la localidad, que está muy bien organizado, que tiene una bella entrada, una hermosa capilla, pero por dentro son puros muertos. Esta es una pregunta para nosotros hoy, hermanos. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Una iglesia moribunda? Es decir, una iglesia sin espíritu. ¿Qué clase de iglesia somos? Por eso esta pregunta es para nosotros y por eso esta palabra tiene que ver mucho con nosotros. De allí que la invitación del Señor sea: sé vigilante, le dice al pastor, al obispo, al presbítero, sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. La evaluación comienza por el responsable de la comunidad. Examínate. ¿Podemos hablar de santidad y llevar una vida doble como responsables de la comunidad? Los curas, por ejemplo. ¿Podemos predicar aquí sobre la caridad, pero nos cuesta compartir y ser generosos? ¿Cómo es la vida del que guía la comunidad? ¿Podemos invitar a la oración y animar a una oración que nosotros no hacemos? ¿Sí ven lo importante y lo bello de esta palabra? Porque es una palabra que quiere
penetrar a lo más profundo de nuestro corazón para mirar cómo está la iglesia. Por eso les decía, esta es una palabra de ayer, pero de hoy. Una palabra que ayuda en todo momento a la iglesia, en todos los momentos de la historia. Sé vigilante. Acuérdate de cómo has recibido y escuchado mi palabra y guárdala y conviértete. Esa es la invitación. Guardar la palabra, convertirse. Si no vigilas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No es una amenaza. No es una amenaza. Es una invitación a estar preparados. Es una amenaza a despertarse, a no dormirse en los laureles. Pero tienes en Sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasearán conmigo en blancas vestiduras porque son dignos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, esta es una iglesia moribunda, pero hay un resto, hay un remanente de hombres y mujeres que por su fe sostienen la comunidad. Eso mismo puede acontecer entre nosotros, gracias a Dios. Hay un grupito de hombres y de mujeres firmes, fieles, sencillos, que tal vez no cuentan, que tal vez no son los más importantes, pero que son los que cuentan delante del Señor y que Dios mira esas obras y esas obras que son llenas de espíritu son las que sostienen. El vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tu nombre puede ser borrado, no porque Dios lo borre, sino porque nosotros nos anulamos. En la medida en que nos dejamos llevar del mal, en la medida en que nos dejamos absorber del mundo y del espíritu del mundo, nuestro nombre se borra. Es decir, el nombre aquí no es simplemente Omar, no, es lo que es la vida. Si yo me dejo llevar del mal, termino anulado. El espíritu del mundo termina borrando lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero dice, a los que venzan, a los que se mantengan firmes, mantendré su nombre. Y estarán vestidos de blanco, que es el signo de la fidelidad. La otra carta, que es hermosísima también, es dirigida entonces a la comunidad de la Odisea. Es la comunidad tibia. Aquella era la comunidad moribunda. Esta es la comunidad tibia. Puede ser otra característica también de la iglesia. La de una comunidad moribunda o la de una comunidad tibia. ¿Qué significa lo tibio? Significa la falta de decisión. La falta de determinación en los propósitos. Una comunidad que no está clara en el mensaje y en las opciones que tiene como consecuencias el mensaje del Evangelio. Esto dice el amén, así se presenta. Se había presentado como el que tiene los 7 espíritus, ahora dice como el amén, es decir, como el veraz, como el que no miente. El testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. ¿Eso qué significa? Tibio, la iglesia tibia. Ojalá fueras frío o caliente, ese es el deseo. Es decir, es la indeterminación, ni frío ni caliente. Es eso de no tomar posición. Una iglesia que no es luz, una iglesia que dejó de ser sal para salar el mundo, una iglesia que ha perdido incidencia. Eso podemos ser nosotros. Podemos ser una iglesia que perdió incidencia. Y una de las razones de la tibieza es la pereza espiritual. Es una iglesia que ya no lee la palabra de Dios. Y entonces tú puedes ser uno que no lees la palabra de Dios. Y el Señor te podría estar preguntando hoy, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? Cuando que abriste la Biblia y la leíste. ¿Cuándo fue la última vez que oraste verdaderamente por el mundo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste cómo está tu vida? ¿Cuándo fue? Y eso es lo que es la tibieza. Nos hemos dejado entibiar, ni fríos ni calientes. Vamos a la iglesia, sí, e incluso podemos hasta venir todos los días. Rezamos el rosario, pero hemos entrado, como dice la canción de Shakira, en la monotonía. En la monotonía. Como los matrimonios, que están juntos porque se acostumbraron. Eso es la tibieza. Pero ya no nos dice nada. Estamos simplemente acostumbrados. ¿Somos esa iglesia?
dice el Señor. Somos esa iglesia, una iglesia tibia. Ojalá fuera frío o tibio, pero porque no eres tibio, ni frío, ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Es decir, dice Jesús, para mí son un abortivo, un vomitativo más bien, un vomitativo, los quiero vomitar. Esos somos. No es algo que cae, que se digiere bien. Porque dices, soy rico, aquí está la consecuencia de la tibieza. Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea era una iglesia donde había mucha riqueza. Había riqueza material, había prosperidad y había también gran desarrollo de la medicina. Dice que era una iglesia, una comunidad de la Odisea donde se tejía y había vestidos lujosos. Esta era la iglesia de la Odisea. Y esta es una iglesia que se había adormilado, estaba narcotizada, era una iglesia adormecida. Y dice, eres pobre, das lástima, estás desnudo. Ellos que construían grandes vestidos, confeccionaban grandes vestidos, dice el Señor, están desnudos. Allá que hacían colirio para los ojos, le dice, ustedes están ciegos. Y allá donde había una gran riqueza, le dice, ustedes son pobres. Imagínense, todo lo que ellos consideraban que tenían, no lo tenían. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas. ¿Qué significa comprar oro acrisolado al fuego? Es la fidelidad. Es acrisolarse en la fidelidad, en el amor, que aunque nos hace pasar por el sufrimiento, nos purifica. Es el testimonio. Por eso dice, ¿cuál es la riqueza? La riqueza es el testimonio de ser fiel, de comprometerse. Y le dice luego, vestiduras blancas para que te vistas. No eso que ustedes tejen allá. Las vestiduras aquí hablan de la constancia, de la identidad cristiana. Les falta identidad, eso es lo que es la tibieza. No tienen la identidad, no se ponen el vestido de cristiano en todo momento y en todas circunstancias. ¿Qué significa que tú estés vestido de blanco? Que tú eres cristiano en todas circunstancias. Que eres cristiano cuando estás en el templo, pero cuando estás afuera. Que eres cristiano cuando vas manejando la moto y se te atraviesa alguien y no lo insultas. Que eres cristiano cuando alguien te propone un negocio chueco y tú dices, no, yo soy honesto porque soy cristiano. Es decir, eso es llevar la vestidura. Eso, como diríamos hoy, es ponerse la camiseta, las vestiduras blancas. Y colirio para untarte en los ojos para que al fin veas. Claro, somos ciegos. ¿Cuál es el colirio? El colirio es la palabra de Dios que nos hace ver. La palabra de Dios nos ilumina porque nos comunica el Espíritu Santo. Yo a cuantos amo reprendo y corrijo. Termina diciendo, ten pues celo y conviértete. También la invitación es a la conversión. Y esta corrección que el Señor hace a la iglesia de ayer y de hoy, dice, es por amor, porque nos ama. Mira, estoy a la puerta y llamo. Esto es lo más triste que se puede escuchar de la Biblia, que el Señor diga esto. Mira que estoy a la puerta. Significa que Dios no está adentro, sino que está afuera. ¿Le pueden decir algo más triste a la iglesia que esto? Mire, este es el versículo más triste de la Biblia. Mira que estoy a la puerta. Es decir, nosotros estamos adentro y Dios está afuera. Este versículo es el más triste. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Mira que estoy a la puerta. ¿Cómo así, Señor? Pensé que estabas adentro. Y nosotros aquí te alabamos. Y nosotros, Señor, y dice, estoy a la puerta. No estoy dentro. Es el tiempo entonces de que el Señor entre en la iglesia. ¿Y a quién nos adoramos aquí adentro? Adoramos nuestro ego, adoramos nuestra codicia, adoramos muchas cosas. Podemos incluso hasta gustarnos y adorarnos como lo que decía el domingo el Evangelio, los esvotos, las cosas bonitas del templo. Podemos incluso adornar muy bonita la imagen de la Virgen y nos encanta el arreglo del 8 de septiembre. Y sí, pero el Señor está en la puerta, está afuera. Y la imagen de la Virgen es muy bonita, pero el Señor en la puerta. ¿Tú te imaginas que el Señor nos dijera hoy en esta tarde, mira que estoy a la puerta? Y nosotros, sí, Señor, pensábamos que estabas adentro. Estaba afuera, dice Él. Si alguno escucha mi voz,
Señor, no te estamos escuchando, pero si aquí se predica la palabra. Si alguno escucha, es decir, no le estamos escuchando. Y ya abre la puerta. Es una puerta que se abre desde dentro, es una puerta que significa que somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de que el Señor entre en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Entraré en su casa y cenaré con Él y Él conmigo. La cena judía, si la conociéramos mejor, entenderíamos esto. Se realiza en la intimidad de la familia. Y eso es lo que el Señor quiere. Que le abramos la puerta, que lo dejemos entrar y que entremos en intimidad con Él. Y termina la palabra de Dios con una promesa. Y la promesa es: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa del Señor es: lo sentaré a mi lado como yo me senté al lado de mi Padre. Pasa ahora la figura muy conocida para los romanos, que era la del combate en la arena. Y una vez que salía vencedor, el campeón lo sentaban al lado del emperador. Y dice al vencedor, al que se convierta, al que crea, al que se deje guiar, al que se deje conducir, al que abra el oído, al que abra la puerta, a ese, al que se convierta, lo sentaré a mi lado en mi trono como yo me senté. Esta es la palabra del Espíritu que el Señor dirige hoy. Hermosísima palabra, hermanos, maravillosa si quieres vivirla, si quieres acogerla y dejarte motivar por ella. Alabado sea Jesucristo.